La imagen del momento: en Ottawa, tiroteo en el Parlamento de Canadá. Testigos aseguran que escucharon decenas de disparos, posiblemente a manos de varios tiradores. La policía de Ottawa acordonó y desalojó el edificio del Parlamento. Se trataría de un atentado contra el primer ministro Stephen Harper. ¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Son las 6 de la tarde en la costa este de Estados Unidos y estas son las noticias del momento. Revuelo en Canadá por el tiroteo dentro del Parlamento en Ottawa. 2 personas muertas, entre ellas uno de los atacantes. Máxima alerta por terrorismo. Conmoción en el aeropuerto de Miami. Un venezolano que viajaba a Bogotá en un vuelo de la aerolínea Avianca aseguró llevar explosivos en su maleta. Orlando Guerrero cubrió la noticia. Una broma pudiera costarle a un turista venezolano varios años de prisión aquí en el estado de la Florida. Al momento de viajar dijo que tenía una bomba en su poder. Viajeros procedentes de países africanos afectados por el ébola deberán monitorear ellos mismos su temperatura durante 21 días. Colectivos chavistas preparan marcha para el día de mañana. Exigen la renuncia del ministro del Interior y Justicia tras la muerte de 5 de ellos hace 2 semanas. Bogotá sigue en el caos por el paro del servicio de autobuses públicos. Tercer día de protestas, disturbios, bloqueo de avenidas y dificultades de movilización para miles de ciudadanos. Real Madrid acabó con la maldición de Anfield y venció 3-0 al Liverpool, doblete de Benzema, y el otro tanto lo marcó Cristiano Ronaldo. James brilló. Empezamos en Canadá. La noticia del momento: pánico en el edificio del Parlamento. Un tiroteo rompió la tranquilidad en Ottawa. Un hombre armado abrió fuego en una zona donde estaba el primer ministro Stephen Harper. Pánico en el Parlamento de Canadá. Varios atacantes dispararon en el monumento a la guerra de ese país en la capital. Un soldado resultó herido y horas después del ataque murió en un centro médico. Según las autoridades, los sospechosos dispararon y se escondieron en el edificio gubernamental, donde realizaron más disparos. Fuerzas especiales de policía y militares sacaron a las personas que permanecían encerradas en varias construcciones cercanas ante la posibilidad de que los pistoleros volvieran a atacar. El primer ministro Stephen Harper fue llevado a un lugar seguro lejos del edificio del Parlamento. Una de las hipótesis es que el atentado sería en su contra. Según medios de prensa canadienses, uno de los atacantes murió en el lugar. Los otros hombres son buscados por las autoridades. Se teme que sea una amenaza del Estado Islámico, porque Canadá entró a formar parte de la coalición internacional que ataca a los fundamentalistas en Siria y en Irak. La alerta terrorista en el país norteamericano fue elevada de baja a media tras los incidentes. Muy bien, el ataque es inusual en un país tan tranquilo como Canadá. ¿Cómo entender este hecho? Pues en la redacción de Noticias RCN, nuestra editora internacional, María Paula Bernaza. María Paula, es tu hora. Jenner, pues ¿qué le parece si comenzamos con las imágenes del tiroteo, esas que se lograron tan solo minutos después de que se escucharon los primeros tiros? En las imágenes vemos policías ingresando al Parlamento y se escuchan alrededor, dicen los testigos, de unos 30 tiros en ese instante. Hasta el momento las autoridades pensaban que era un solo hombre el que estaba disparando. Vamos ahora con el segundo video. Este se grabó justo allí en la entrada del Parlamento. En ese momento, como les decíamos, se encontraba el primer ministro Stephen Harper, la máxima autoridad canadiense. Estaban todos los parlamentarios y su gabinete. Los hombres de las fuerzas especiales y los escoltas ingresan. Ya en ese momento, ellos ya saben que al menos uno de sus hombres, un soldado, ha caído. Se trata de la persona que custodiaba el Memorial Center War. Minutos después murió. María Paula, la pregunta es: ¿cómo se creó el cerco y cómo se dio el desalojo precisamente ante estos hechos? Pues también le podemos mostrar el video en el momento en el que el pánico se toma al Parlamento canadiense. Cuando ya se logra hacer el cerco del cual usted habla, el recinto de Ottawa es desalojado. En ese momento el primer ministro Stephen Harper es puesto en custodia. En ese momento se pensaba que el atentado era contra él. Incluso las edificaciones aledañas fueron desalojadas, un centro comercial que se encuentra ahí al lado. Ya en ese momento las autoridades saben que son 4 hombres los que están detrás de este ataque que no tiene precedentes en la historia de Canadá. Sí. La pregunta que todo el mundo se está haciendo, María Paula, es: ¿quién podría estar detrás de este ataque en Canadá?
Pues quién hizo el atentado no se sabe, las autoridades canadienses quieren ser muy cautelosas, pero se teme que sean los terroristas del Estado Islámico como una respuesta a la coalición internacional liderada por Estados Unidos, a la cual también pertenece Canadá. Precisamente ayer también había ocurrido un incidente con otros fundamentalistas, por eso el país subió ayer su alerta terrorista de baja a media. Sí, María Paula, ¿qué pasó con el primer ministro Stephen Harper? Pues ¿qué se sabe de este primer ministro contra quien se cree que supuestamente fue el atentado? Pues fue puesto a salvo, se encuentra en un edificio cercano, hasta el momento no se ha pronunciado, fue puesto a salvo con todo su gabinete y con sus ministros. Como le decimos, la policía canadiense quiere ser muy cautelosa, ha manejado esto con total hermetismo y no quiere ningún tipo de especulaciones. Sí, María Paula, las reacciones se han dado en todo el mundo, sin duda. ¿Qué reacción ha tenido Estados Unidos? Pues Jenner, una de las primeras reacciones, por supuesto, fue del país vecino, del presidente Barack Obama. El telefonó a su homólogo Stephen Harper, condenó el ataque y le dio toda su solidaridad. Calificó el tiroteo de indignante y ofreció ayuda para hacer frente a estos ataques. La embajada de Estados Unidos en Canadá fue cerrada, Jenner, como forma preventiva. Muy bien, María Paula, muchísimas gracias por esa información. Seguiremos muy pendientes de este atentado. Parece que estaba dirigido, se supone, al primer ministro canadiense Stephen Harper. Por ahora no se confirma. Vamos con más noticias. En Miami, un pasajero venezolano que viajaba a Bogotá en un vuelo de la aerolínea Avianca aseguró llevar explosivos en su maleta. Luego confesó que era una broma, pero fue detenido. En Miami, Orlando Guerrero. Orlando, es tu hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El autor del incidente calificó lo ocurrido como una broma, pero las autoridades federales se lo tomaron bastante en serio, tanto así que el Aeropuerto Internacional de Miami permaneció cerrado en buena parte de este terminal aéreo durante más de 3 horas y también las autoridades federales están hablando de una pena gravísima, una pena muy severa en años de prisión para este ciudadano venezolano. El autor del incidente es Manuel Alberto Alvarado, un ciudadano venezolano de 59 años. Pretendía abordar un avión de Avianca. Su destino final era Caracas con escala en Bogotá. El hombre arribó al Aeropuerto Internacional de Miami a las 7:30 de la mañana y ante las preguntas de seguridad de rutina, el hombre confesó tener consigo una bomba. Le preguntó que si había algo en las maletas o algo que tenga que ver con explosivos en la maleta. Y fue cuando el pasajero dijo que sí que tenía explosivos. El autor del incidente fue arrestado de inmediato. El hangar J del aeropuerto de Miami fue cerrado y se ordenó la evacuación. La broma de este pasajero pudiera costarle varios años de prisión. Los cargos que se enfrentan son cargos serios, amenaza de bomba, y también lo que se llama aquí en los cargos estatales que tenemos, que es criminal mischief, que es un delito mayor. La operación aérea sufrió al menos 3 horas de retraso. Aerolíneas como Avianca, LAN Chile y Copa tuvieron que paralizar temporalmente su labor. En todo ese tiempo que todo esto ocurrió a través de 3 horas, hubieron 3 demoras de aviones que estaban saliendo. También entre que estaban sacando las bolsas sospechosas, se cerró el segundo nivel. Empleados del aeropuerto de Miami dicen que incidentes como este han ocurrido varias veces durante el último mes. El señor Manuel Alberto Alvarado deberá presentarse en las próximas horas ante un juez federal. La pena a la que se enfrenta por cargos de terrorismo pudiera superar los 5 años de cárcel. Desde Miami, Florida, Orlando Guerrero, Noticias RCN. Orlando, gracias. Le va a salir costosa la broma. Ahora vamos a Venezuela. Integrantes de los llamados colectivos marcharán mañana en Caracas. Piden la renuncia del ministro de Justicia. En Caracas, Carmen Andrea Rengifo. Carmen, es tu hora. Así es, muy buenas tardes. Pues esta manifestación está prevista para el día de mañana desde el Ministerio del Interior y Justicia hasta la Fiscalía. El colectivo 5 de marzo, junto con otros colectivos chavistas, pretenden marchar para protestar por la muerte de 5 de sus compañeros hace aproximadamente 2 semanas. El llamado brazo armado de la revolución chavista ahora parece revelarse. Los integrantes del colectivo 5 de marzo marcharán para pedir la renuncia del ministro del Interior y Justicia y también para rechazar la muerte de 5 de sus compañeros a manos de las autoridades. El día jueves a todos los colectivos, a todo el pueblo organizado, para que esté presente allí. Los colectivos creados por el gobierno de Chávez tienen más autoridad en algunas zonas del país que la misma fuerza pública. Son policías, son fiscales, son jueces, desalojan a personas, resuelven problemas domésticos. La muerte de uno de sus líderes a manos de la policía desató pugnas entre los propios grupos y el gobierno. En las últimas horas, los integrantes de este grupo armado se adjudicaron el robo de 50 pistolas a la Policía Nacional. Son pequeños monstruos sociales que se alimentaron, crecieron y ahora se rebelan
contra cualquiera que quiera someterlo. En Venezuela estos grupos reconocen que trabajan junto a las autoridades. Este colectivo trabaja en conjunto con los cuerpos policiales. ¿Cómo se presenta a estas alturas este tipo de situaciones irregulares? La policía indicó que en el operativo en el que fueron dados de baja 5 de ellos buscaba desmantelar una peligrosa banda. Sin embargo, después del procedimiento, se dictaron 7 órdenes de captura contra funcionarios que estuvieron en el hecho. Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado con respecto a si van a permitir o no esta manifestación de colectivos chavistas en contra del gobierno venezolano. Información hasta ahora desde Caracas. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Andrea. En Venezuela volvemos a Estados Unidos. Medidas contra el ébola. Los viajeros procedentes de Sierra Leona, Liberia y Guinea deberán llegar por uno de los 5 aeropuertos habilitados y quedarán en cuarentena. En Washington, Marta Ávila. Marta, es tu hora. Buenas tardes. Hace pocos minutos terminó aquí en la Casa Blanca la reunión del presidente Obama con su equipo de control de ébola. Anunciaron más medidas para evitar que el virus se propague, entre ellas la obligación de todos los pasajeros procedentes de países africanos afectados por el ébola de controlar ellos mismos durante 21 días su temperatura. En un exceso de precaución, el Hospital Universitario de Newark aisló a un paciente que llegó procedente de Liberia con fiebre y aunque no se ha confirmado que tiene el virus del ébola, lo tratan como si lo tuviera. El paciente llegó ayer a los Estados Unidos en un avión procedente de Bruselas, pero las autoridades detectaron que su salida inicial fue Liberia, uno de los 3 países azotados por este virus. Apenas aterrizó en el aeropuerto de Newark, en New Jersey, las autoridades sanitarias lo interceptaron, lo interrogaron y le tomaron la temperatura. El caso se presenta justo cuando la administración Obama ordenó que el 100% de los vuelos que transportan pasajeros que proceden de Liberia, Guinea y Sierra Leona en África lleguen exclusivamente a los 5 aeropuertos establecidos para recibirlos. Desde que se implementó la medida, 562 pasajeros han sido revisados. Mientras tanto, los 3 casos de estadounidenses contagiados con el virus, el camarógrafo Ashoka Muko y las 2 enfermeras se recuperan satisfactoriamente. Según la Organización Mundial de la Salud, ya son 5.000 los muertos y 15.000 los infectados por este mortal virus. Ya 2 farmacéuticas anunciaron que a más tardar a comienzos del 2015 tendrán una vacuna. Esto es de la Casa Blanca en Washington. Sigan ustedes en Bogotá con más información. Muy buenas tardes. Marta, buenas tardes. Las noticias contra el ébola. Fuerte tormenta en el sur de Florida. Las torrenciales lluvias inundaron varias calles, dejando a los conductores atrapados dentro de sus vehículos. El servicio de energía fue suspendido. Y siguen las violentas protestas en México por la desaparición de 43 estudiantes. Familiares de los jóvenes incendiaron varias sedes políticas en el estado Guerrero. Un mes después de la desaparición de las autoridades, creen que el cartel Guerreros Unidos es el responsable. Y miren esta imagen, una mujer en China destruyó un cajero automático que no le dio dinero. Al ver que la máquina se quedó con su plata, la joven desató su ira después de intentar varias veces retirar el efectivo. Muchos compradores se quedaron sorprendidos ante el episodio de furia. La mujer tendrá que responder por el daño. Tiene un genio la señora. Sigan con nosotros, tenemos muchas más noticias. Espere desorden en Bogotá por huelga de autobuses y goles de la Champions League. Ya regresamos. Revisamos la noticia del momento en el mundo, el grave tiroteo en el Parlamento canadiense en el centro de Ottawa. Miremos de nuevo el impresionante video del ataque dentro del edificio del Parlamento. Pues bien, los datos más recientes indican que fueron 4 hombres los que perpetraron el ataque. Uno de ellos murió. La otra víctima es un soldado que custodiaba el Memorial War Center y a quien le dispararon los terroristas. Hasta el momento, la Policía Montada de Canadá quiere manejar las investigaciones de los hechos con total hermetismo. No se atreven a asegurar que se trate de un atentado contra el primer ministro Stephen Harper, pero Estados Unidos asegura que la acción fue realizada por fundamentalistas como respuesta al ingreso de Canadá a la coalición internacional que ataca al Estado Islámico en Siria e Irak. Seguimos pendientes de esta noticia en el mundo y en Colombia. Por tercer día, miles de habitantes de Bogotá soportan el paro de autobuses tradicionales. Hay disturbios y bloqueos. Gases lacrimógenos, enfrentamiento con la policía, bloqueos de vías, colados y fallas en el sistema.
Así va la tercera jornada de paro de transportadores en Bogotá. Se ha sufrido empujones, golpes. La situación para los habitantes de la ciudad es cada vez peor. La gente sufre para llegar a sus destinos y hoy se sumó que en muchas estaciones de Transmilenio los torniquetes fallaron. ¿Está trabado esa vaina? La empresa de recaudo Angelcom reconoció que es responsable del problema técnico y que asumirá los centenares de pasajes que hoy no se pagaron. Además, a partir de hoy los usuarios deben pagar 100 pesos más por el servicio, lo cual generó rechazo. Muy caro porque el servicio es muy malo. Vean lo que queda, 200 pesos para otro pasaje, no sirve. Entre tanto, los transportadores se enfrentaron con la policía, quien intentaba levantar los bloqueos. Tenemos derecho a la protesta, como lo dice la Constitución de nuestra Colombia. En sectores como la avenida Ciudad de Cali, 20 de Julio y Usme también hubo desórdenes. Nos tocó proceder con nuestro personal del SMAT para poder recuperar nuevamente la movilidad en Bogotá. Hoy se han inmovilizado 10 buses y se han impuesto 40 fotocomparendos. En los 3 días de paro han sido atacados 119 buses. Noticias del proceso de paz en Colombia. El presidente Santos confía en que se pueda construir un nuevo país sobre los acuerdos que se logren con las FARC. En nuestra redacción, Juan Carlos Osa. Juan, es tu hora. Jenner, muy buenas tardes. Pues básicamente lo que ha dicho el presidente de la República es insistir en que La Habana se está jugando el futuro del proceso de paz y no solamente eso, sino del progreso del país. También hizo una férrea crítica a todos los opositores de lo que se viene dialogando en Cuba. Hay algunos que no les gusta las casas gratis, hay algunos que no les gusta la paz, hay algunos que dicen que es mejor dejar las cosas como están. Yo a ellos les digo, sigan con su cuento, que el pueblo está con nosotros, el pueblo está con nosotros. Sigan en su guerra, sigan con su pobreza, que el pueblo colombiano, la gran mayoría de los colombianos, seguimos en ese camino hacia la paz, hacia la equidad y hacia la mejor educación. En otras noticias, también el jefe de Estado hizo referencia a la captura en Brasil en una operación conjunta de alias Marquitos Figueroa, un importante narcotraficante que ha sido buscado por las autoridades no solamente de Brasil, de Venezuela, sino también de Colombia. La extradición, la repatriación de este personaje se hará el próximo viernes. Esto también dijo el presidente de la República. Pues esto viene como anillo al dedo. General, como le dije al general Palomino, a usted, a toda la policía, muchas felicitaciones y sigan así para que los bandidos se den cuenta que no importa dónde estén, serán capturados, juzgados y condenados. La Policía Nacional también resaltó las operaciones conjuntas que se vienen desarrollando en las diferentes fronteras del país. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por su información. Vamos con noticias internacionales. La presidenta Dilma Rousseff sería reelegida. En los últimos sondeos, Rousseff aventaja a su contendor Aécio Neves en la segunda vuelta de las elecciones. La mandataria conseguiría el 52% de los votos. A grande verdade é que enquanto duas das candidatas... Dada a responsabilidade. Real Madrid ganó contundentemente su primer partido en Liverpool al vencer 3-0 al equipo inglés. Los merengues fueron guiados por James e Isco para que Benzema lograra un doblete. El Madrid se afianzó en el liderato del grupo de la Champions League. El único sobresalto que tuvo el técnico Ancelotti en este partido fue a los 10 minutos tras el golpe que recibió James Rodríguez, afortunadamente sin consecuencias graves. Pequeña lesión que no acabó con la genialidad del colombiano para habilitar a Cristiano Ronaldo. Pase de James y al minuto 23 el portugués terminaba con la maldición de no anotar en el mítico Anfield. Pase majestuoso de James Rodríguez. El actual rey de Europa confirmó su corona marcando el segundo por intermedio de Benzema, que aprovechó el pase de Kroos, minuto 29. Y 2-0 en contra del Liverpool. Karim amplió la cuenta y ratificó el recital de fútbol que daba el Real Madrid en el Anfield. Minuto 40, 3-0 triunfo merengue que espera ratificar su buen momento este fin de semana en el clásico ante el Barcelona. Buen día también para el Borussia Dortmund que goleó al Galatasaray 4-0, victoria que se redondeó con la anotación del colombiano Adrián Ramos. Bien por James, tremendo pase. El Tour de France 2015 parece diseñado a la medida del colombiano Nairo Quintana, campeón del Giro de Italia 2014. Le quitaron una etapa a cronómetros y aumentaron las llegadas en ascenso.
La expectativa ha tenido un punto final hoy en París, donde se ha revelado la ruta del Tour de Francia 2015, que en esta ocasión será más que nunca la oportunidad perfecta para que los grandes escaladores del mundo demuestren que no hay límite cuando de coronar una cima se trata. El punto de partida se ha fijado en los Países Bajos y la contrarreloj será una de las más cortas de la historia, con tan solo 14 kilómetros para la prueba individual. En el norte tendremos paisajes formidables y no dejaremos por fuera el pavé. En el sur, los Pirineos y los Alpes harán formidable este tour para los escaladores. Alpe d'Huez será lo que se ha denominado como el juicio final para los escaladores, pues se trata de una montaña con 25 curvas repartidas en menos de 14 kilómetros y con una pendiente media superior a 8 grados. La carrera dará comienzo el próximo 14 de julio en la ciudad holandesa de Utrecht, con la única crono individual que habrá, y terminará en los Campos Elíseos el 26 del mismo mes. Como estaba previsto, los Pirineos estarán delante de los Alpes, con un final en el alto de la Pierre Saint-Martin. El Papa Francisco sigue muy unido al fútbol. Esta vez los afortunados fueron los jugadores del Bayern Múnich, que visitaron el Vaticano luego de golear a la Roma. Entregaron una camiseta marcada con el nombre del pontífice. Son los mismos colores del equipo de Francisco, el San Lorenzo de Almagro. Muy bien, y miren esta imagen. En Suecia, una rutina de levantamiento de pesas casi termina en tragedia. El hombre que intentaba alzar 160 kilos no pudo con el peso y la barra cayó sobre su garganta. El angustioso momento fue grabado por él mismo. El atleta quedó atrapado por varios segundos. Increíble. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Feliz noche para todos.